Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va su día? Mi nombre es Svetlana Pineda y el día de hoy les vamos a explicar las funciones secretoras del tubo digestivo. Nuestro equipo está conformado por Bernal Ramírez, Mélida Estefanía, Hernández López Calasabina, Juárez Solís Diana Laura, López Pacheco César y su servidora Svetlana Pineda Martínez. Nuestro titular es el doctor Carlos Eduardo López Núñez. Ahora vamos a empezar a explicarles sobre el tema. Empecemos con los principios generales de la secreción del tubo digestivo. Existen varios tipos de glándulas que proporcionan las diversas secreciones de aparato gastrointestinal. Aquí yo las enumeré y son 4. En primer lugar, la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo posee literalmente miles de millones de glándulas mucosas unicelulares llamadas simplemente células mucosas, o a veces células mucosas calciformes por su aspecto de cáliz. Estas responden sobre todo a la irritación local del epitelio y expulsan su moco directamente hacia la superficie epitelial para que actúe como lubricante protector contra la excoriación y la digestión. En segundo lugar, vamos a tener a las criptas de Lieberkühn. Estas, muchas son zonas superficiales del tubo digestivo, están cubiertas por depresiones que representan invaginaciones del epitelio hacia la submucosa. En el intestino delgado, estas depresiones, criptas de Lieberkühn, son profundas y contienen células secretorias especializadas. Acá les puse una de estas como ejemplo que yo tomé del libro de fisiología. Ahora sigamos. En tercer lugar, vamos a tener a las glándulas tubulares profundas. El estómago y la parte proximal del duodeno poseen un gran número de glándulas tubulares profundas. En esta imagen se puede observar una glándula tubular típica, en este caso una glándula del estómago secretora de ácido y pepsinógeno, o sea, la glándula oxíntica del cuerpo gástrico. Por último lugar, las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Existen varias glándulas complejas asociadas al tubo digestivo, tales como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Estas proporcionan secreciones para la digestión o emulsión de los alimentos. El hígado posee una estructura sumamente especializada y las glándulas salivales del páncreas están formadas por glándulas acinares del tipo que se puede mostrar en esta imagen. Estas glándulas se localizan fuera de las paredes del tubo digestivo, por lo que en este aspecto difieren de las demás glándulas digestivas. Contiene millones de acinos revestidos por células glandulares secretoras. Estos acinos confluyen en un sistema de conductos que desembocan en el tubo digestivo propiamente dicho. Sigamos. Los mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo. El contacto de los alimentos con el epitelio estimula la secreción, función de los estímulos nerviosos entéricos. La presencia de los alimentos en un determinado segmento del tubo digestivo suele estimular glándulas de esta zona y de otras adyacentes para que secreten cantidades moderadas o grandes jugos digestivos. Parte de este efecto local, en concreto la secreción de moco por las células calciformes, se debe a la estimulación producida por el contacto directo de las células glandulares superficiales con los alimentos. Además, la estimulación epitelial local activa también al sistema nervioso entérico de la pared intestinal. Los tipos de estímulos que activan el sistema son el primero, la estimulación táctil, de ahí la irritación química y la distensión de la pared intestinal. Los reflejos nerviosos, así desencadenados, excitan la secreción tanto de las células mucosas de la superficie epitelial intestinal como de las glándulas profundas de la pared. Ahora sigamos con la estimulación autónoma de la secreción. La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de secreción glandular del tubo digestivo. La estimulación de los nervios parasimpáticos del tubo digestivo aumenta de forma casi invariable. La velocidad de secreción glandular, este aumento en la velocidad de secreción sucede en especial con las glándulas de la parte proximal, que se encuentran inervadas por los nervios parasimpáticos glosofaríngeo y vago y que comprenden las glándulas salivales, las esofágicas, las gástricas, el páncreas y las glándulas del duodeno. Ahora sigamos con los mecanismos básicos de secreción por las células glandulares.
En la secreción de sustancias orgánicas, aunque no se conocen todos los mecanismos básicos de la función de las células glandulares, los estudios han ayudado a comprender los principios básicos de la secreción de las células glandulares. Ahora, los nutrientes necesarios para la formación de la secreción deben difundir o transportarse de forma activa desde la sangre, de los capilares hasta la base de las células glandulares. Muchas mitocondrias localizadas dentro de la célula y cerca de su base utilizan la energía oxidativa para la formación de trifosfato de adenosina, o sea, ATP. La energía procedente de ATP junto con el sustrato adecuado aportado por los nutrientes se utiliza para la síntesis de las sustancias orgánicas secretadas. Estas síntesis están en el aparato de Golgi de la célula glandular. Ahora, los productos de la secreción se transportan a través de los túbulos del retículo endoplásmico y a unos 20 minutos cubren el trayecto hacia las vesículas del aparato de Golgi. Dentro del aparato de Golgi, los materiales se modifican o se concentran. Y por último, salen del citoplasma en forma de vesículas de secreción que se almacenan a los extremos apicales de las células secretoras. Estas vesículas quedan almacenadas hasta que las señales de control nervioso u hormonales expulsan su contenido hacia la superficie celular. Esta acción tiene lugar probablemente de la siguiente forma. La hormona se une a su receptor y a través de unos posibles mecanismos de señalización celular aumenta la permeabilidad de la membrana celular por los iones de calcio. Así el calcio penetra la célula y hace que muchas de las vesículas se fusionen con la membrana celular apical, que después se abre hacia la superficie a fin de vaciar su contenido hacia el exterior. Este proceso se denomina exocitosis. Ahora continuemos con la secreción de la saliva. La saliva tiene una secreción serosa y una célula mucosa. Las principales son paróticas, mandibulares y sublinguales. Además, hay muchas glándulas bucales diminutas. Como podemos mostrar acá, la secreción diaria normal de saliva oscila entre 800 y 1500 mililitros con un promedio de 1000 mililitros. Aquí se los puse en esta tablita. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. La primera es una secreción serosa rica en ptialina, una alfa-amilasa, que es una enzima destinada a digerir los almidones. Y la segunda es una secreción mucosa con abundante mucina que se cumple funciones de lubricación y protección de la superficie. Ahora sigamos con la secreción de iones de saliva. La saliva contiene sobre todo grandes cantidades de iones potasio y bicarbonato. Por otra parte, las concentraciones de iones sodio y cloruro son varias veces menores que en el plasma. Ahora sigamos. Ahora, por último, vamos a hablar de las funciones de la saliva en relación con la higiene bucal. En condiciones basales y de vigilia, cada minuto se secreta alrededor de 0.5 mililitros de saliva, casi toda ella de tipo mucosa. Sin embargo, durante el sueño esta secreción resulta baja. Esta secreción desempeña un papel muy importante en la conservación de los tejidos bucales sanos. La boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas que pueden destruir con facilidad sus tejidos y provocar caries dentales. La saliva ayuda a evitar este deterioro de varias maneras. El primero es el flujo de saliva, ayuda a lavar y arrasar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les proporcionan estos metabólicos. La segunda es que la saliva contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos iones tiocianato y distintas enzimas proteolíticos. La más importante es la lisozima, que ataca a bacterias, favorecen la penetración de las bacterias de los iones tiocianato para que puedan ejercer su acción bactericida y digieren las partículas alimenticias, contribuyendo así la eliminación del sustrato metabólico. Y por último, la saliva suele contener cantidades significativas de anticuerpos que destruyen las bacterias bucales, incluidas algunas de las causantes de las caries dentales. Por tanto, en la ausencia de la salivación, los tejidos bucales se ulceran y las caries dentales aparecen de inmediato. Muchas gracias, este es mi tema por hoy. No olviden seguirlo y darle like a nuestros videos. Los dejo con mis demás compañeros. Hola, mi nombre es Sabina. Voy a continuar con la regulación nerviosa de la secreción salival. Bueno, esta segregación va a ser por medio de control parasimpático, o sea, vías parasimpáticas. Y va a ser desde los núcleos salivales superior e inferior que se van a encontrar entre la protuberancia y el bulbo.
De ahí van a pasar por diferentes tipos de nervios, como lo es el nervio glosofaringeo y el facial, que va a tener una rama de la cuerda que es cuerda del tímpano. Esta secreción va a estar dada por diferentes factores. Unos de ellos son estimulación gustativo y táctil. O sea, por ejemplo, los sabores amargos van a hacer que segregue un poco más de la saliva normal que normalmente se segrega. Y táctiles, cuando sentimos un objeto o algo en nuestra boca o dentro de la cavidad, tiene una textura lisa, se va a sentir o se va a hacer una segregación más de lo normal que con una rugosa. Hablando del apetito, cuando nosotros empezamos a sentir este hambre, que empieza a surgir una vez que nuestros sentidos del olfato y de nuestro gusto se conectan y empiezan a producir esta sensación o este sentido del hambre, es cuando también empezamos a secretar un poco más de saliva. En los reflejos del estómago-intestino, cuando nosotros sentimos unas náuseas o sentimos ganas de vomitar, nuestra cavidad oral se va a preparar para poder expulsar esta mezcla de jugos gástricos, ¿no? Que sabemos que son muy corrosivos e incluso un poco agresivos. Entonces, para proteger los tejidos de la cavidad bucal y las piezas dentarias, pues va a necesitar de la secreción extra. Y el aporte sanguíneo de las glándulas, que estamos hablando de que la secreción de saliva va a vasodilatar. Esto para que haya suficiente nutrición hacia las glándulas. Y esto se va a hacer por medio de la calicreína, que va a hacer que se rompa la proteína de alfa-2 globulina y así esta producir la bradicinina, que va a ser un vasodilatador aún más intenso. Ahora, hablando de otro tipo de secreción, vamos a tener la secreción gástrica. Esta secreción va a estar dada por glándulas oxínticas que van a producir ácido y este ácido se divide en ácido clorhídrico, en pepsinógeno, en factor intrínseco y en una pequeña parte de moco. Estas glándulas oxínticas las vamos a encontrar en la parte de cuerpo y fondo del estómago. Y las glándulas pilóricas que van a secretar la mayor parte de este moco, la gastrina, y van a estar ubicadas en el 20% de lo que es el antro gástrico. Bueno, hablando de las glándulas oxínticas, van a tener tres tipos de células. Aquí estamos viendo una glándula con sus tipos de células. Las células mucosas que pues obviamente van a segregar moco, las células pépticas o principales que van a producir pepsinógeno y células parietales u oxínticas que van a hacer el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Una característica del ácido clorhídrico es que una vez que estas células parietales u oxínticas se estimulan, van a poder segregar 160 milimoles por litro de ácido clorhídrico. Va a tener un pH de 0.8, o sea, estamos hablando de algo súper ácido. En la sangre venosa que está en el área del estómago va a tener un pH superior a la sangre arterial y todo este ácido clorhídrico va a poder salir o va a poder ser secretado por la bomba de hidrógeno potasio ATPase. Bueno, hablando de cómo se va a segregar este ácido clorhídrico, lo va a hacer por pasos. El paso 1 va a ser que el agua se va a separar en hidrógeno e hidróxidos. Y este hidrógeno, estos iones hidrógeno, van a hacer un intercambio con el potasio que se encuentra en la luz del canalículo por medio de esta bomba hidrógeno-potasio ATPase. Como podemos ver en la imagen, se divide la molécula de agua en hidrógeno e hidróxido, y este hidrógeno va a hacer un cambio por el potasio. Ahora, los potasios que están filtrados del canalículo se reutilizan en esta bomba. Entonces, por ejemplo, para que existan estos potasios, lo va a hacer por medio de la bomba sodio-potasio ATPase. Lo podemos ver aquí, entra desde el líquido intersticial, entra a la célula parietal y se filtra a la luz del canalículo, pero no importa porque se va a reutilizar en esta bomba de hidrógeno-potasio. Luego, esta baja concentración de sodio que acaba yo de hablar de esta bomba sodio-potasio, como va a sacar los potasios, va a causar una baja concentración, va a hacer que atraiga los sodios que están en la luz del canalículo, como lo vemos en el diagrama. Entonces se va a pasar de la luz hacia nuestra célula y aquí se va a poder usar para la bomba sodio-potasio. Entonces el potasio y el sodio se van a intercambiar o desde la luz del canalículo van a entrar y van a ser cambiados por iones hidrógeno. Eso en el paso 1. Ahora el paso 2 va a ser
que este hidróxido se va a combinar con dióxido de carbono que va a entrar desde el líquido intersticial y va a formar bicarbonato. Este bicarbonato se va a intercambiar de nuevo, va a haber otro intercambio por iones cloro. Esto va a hacer que el cloro pase o se difunda o haya una difusión desde la célula parietal hacia la luz de canalículo y así dejando solo iones cloro iones hidrógeno, perdón, y también iones cloro, lo que va a producir este ácido clorhídrico. Y de ahí va a pasar el agua por medio de ósmosis, el mecanismo de ósmosis, y así producir la concentración o el líquido que se espera, que es el ácido clorhídrico, y posteriormente poder salir desde una abertura que tengan los canalículos. De aquí puse la imagen de una célula oxítica como tal, y el área abierta del canalículo para que pueda existir esta secreción. Bueno, aquí es el paso 3 que comentaba, que este ácido clorhídrico va a ser de aproximadamente 160.000 equivalentes. Va a tener cloruro potásico, estoy hablando de la concentración final que queda, cloruro potásico de 15.000 equivalentes y una pequeña concentración de cloruro sódico. Aquí igualmente vemos esta secreción que sale totalmente ya de la célula oxíntica hacia la glándula y posteriormente salir de esta glándula. Ahora vamos a tener una barrera gástrica para que esta concentración de iones a tal magnitud sea normal, va a necesitar una retrofiltración. Pero si esta barrera gástrica se daña, ya sea por ingerir ya sea alcoholes o ácido acetilsalicílico, puede dañarla y puede evitar esta retrofiltración. Ahora, la estimulación parasimpática va a hacer que exista la segregación de acetilcolina, y esta acetilcolina va a hacer que se segregue o que se pueda segregar el pepsinógeno, el ácido clorhídrico y el moco. Si juntamos, bueno, el pepsinógeno no va a tener como en sí ya destinado el proceso o la tarea de digerir, eso lo va a hacer si se junta con el ácido clorhídrico. Entonces, una vez que el pepsinógeno y el ácido clorhídrico se juntan, van a formar la pepsina, que esta va a tener un pH de 1.8 a 3.5. Hablando de las hormonas de gastrina e histamina, va a ser por medio de los ácidos que se segreguen de las células parietales. El factor intrínseco va a ser muy importante, ya que va a ser el principal factor para absorber vitamina B12 que va a estar en la parte del ilio. Y si se daña, bueno, vamos a tener acloridria cuando hay una falta de secreción de ácido. Y esto, junto con la anemia perniciosa, pues va a hacer que nuestras glándulas o nuestras células en sí que van a formar todas estas sustancias, pues se dañen y puedan dañar incluso el moco gastrointestinal. Y esto normalmente lo encontramos en pacientes con gastritis. Ahora, bueno, terminamos de hablar de glándulas oxéntricas, vamos a hablar de las glándulas pilóricas, que va a ser la secreción de moco. Esta secreción va a ser por medio de células mucosas superficiales, van a crear una capa de 1 milímetro de grosor. Su función va a ser lubricar y facilitar el desplazamiento de los alimentos, y su alcalinidad va a ayudar a contrarrestar esta acidez de los jugos gástricos. Las células parietales y las células parecidas a las enterocromátines van a participar juntas o casi al mismo tiempo, van a tener una función parecida para poder producir la histamina. Entonces, la secreción de ácido clorhídrico, que son la secreción de las células parietales, y la histamina liberada van a ser exactamente iguales porque van a estar juntas o van a tener contacto las células entre sí. Entonces, la gastrina, que va a estar formada por las proteínas que tengan los alimentos en las células G, van a ser por medio de dos maneras: del G34, que significa que son 34 aminoácidos, y G17, que van a ser 17 aminoácidos. Entonces, para en sí resumir
que por qué la gastrina va a tener influencia en la secreción de histamina, es porque las proteínas que podemos encontrar en la carne van a tener contacto con las células G para producir esta gastrina, y la gastrina ir posteriormente a las células enterocromátinas. Estas células, una vez llegando acá o teniendo contacto, cuando se junta con los jugos gástricos, va a hacer que llegue a las células parecidas a las enterocromátinas, y así poder producir aquí todo esto que hizo antes con las células enterocromátinas los jugos gástricos, va a ser la gastrina. Cuando llega a las células enterocromátinas va a tener contacto con ellas y así poder producir la histamina, que va a ser por medio de las glándulas oxínticas. Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos quienes nos esté viendo. Mi nombre es César López Pacheco y es para mí un gusto, un honor el estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy seguiremos hablando de este capítulo 65 del libro de Fisiología de Guyton, que estudia las funciones secretoras del tubo digestivo. Y seguiremos hablando de la regulación de la secreción del pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? El pepsinógeno es este precursor de la enzima pepsina. ¿Qué hace la enzima pepsina? Pues bien, la enzima pepsina es la encargada de la digestión de las proteínas dentro del estómago. Y para esta regulación es necesario dos cosas. Se puede regular de dos maneras: mediante la acetilcolina y mediante el ácido estomacal. Pero ¿quién va a secretar esta acetilcolina? Esa acetilcolina va a estar secretada mediante dos maneras. La primera, mediante uno de los nervios más importantes que establece una comunicación entre el sistema nervioso central y el estómago, que es el nervio neumogástrico, también denominado nervio vago, es el 10º par craneal. Pero también se puede secretar esa acetilcolina mediante el efecto del sistema nervioso entérico presente en el estómago. Ahora esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el ácido estomacal. El ácido estomacal no va a estimular directamente a las células responsables de la secreción de pepsinógeno, sino que el ácido estomacal va a servir como propulsor, como ayuda al sistema nervioso entérico para que tenga un mayor efecto estos impulsos nerviosos. Ahora, pasemos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar ahora de las fases de la secreción gástrica. Las fases de la secreción gástrica son tres: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Ahora, la fase cefálica, a mí me gusta llamarla la fase del enamoramiento. ¿Por qué la fase del enamoramiento? Pues bien, esta fase cefálica va a estar dada por impulsos visuales, olfativos, del gusto, que van a ir directamente hacia los centros del apetito. ¿Dónde están los centros del apetito? Pues bien, los centros del apetito van a estar presentes en la amígdala o en el hipotálamo y se van a transmitir a través de estos centros motores mediante el nervio vago. Va a existir una comunicación desde el nervio vago hacia el estómago. Ahora, pasemos a hablar de la fase gástrica. Perdón, se me olvidó mencionarles, la fase cefálica va a ser responsable del 30% de la secreción ácida en el estómago, mediante que la gástrica del 60% y la intestinal, por su parte, solo del 10%. Ahora, ¿qué hace la fase intestinal? La fase gástrica, perdón. La fase gástrica, esto sucede cuando penetran los alimentos en el estómago, van a excitar, número 1, a los reflejos vagovagales largos que van desde el estómago hacia el encéfalo y de regreso. Número 2, a los reflejos entéricos locales. Y número 3, al mecanismo de la gastrina. Después pasamos a la fase intestinal. Y la presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, especialmente en el duodeno, va a inducir la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente en parte debido a las pequeñas cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal.
Esto va a representar el 10%, como ya se mencionó antes. Ahora, vamos a hablar de la inhibición de la secreción gástrica por otros factores intestinales. Bueno, la inhibición de la secreción gástrica va a estar dada mediante, ya sea la presencia de alimentos en el intestino delgado que van a provocar un reflejo enterogástrico inverso. Esto va a ser transmitido por el sistema nervioso mientérico, así también como por los nervios simpáticos extrínsecos y por los vagos que van a inhibir la secreción gástrica. También por la distensión del intestino delgado, la presencia de ácido en su porción alta, la presencia de productos de degradación de las proteínas o la irritación de la mucosa misma que pueden desencadenar en este complejo. Ahora, número 2, por la presencia en las primeras porciones del intestino delgado de ácido, grasas, productos de degradación de las proteínas, líquidos hipo e hiperosmóticos o de cualquier factor irritador que va a provocar la liberación de varias hormonas intestinales. Varias hormonas intestinales como la secretina, como el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, también llamado péptido inhibidor gástrico, como el péptido intestinal vasoactivo o como la somatostamina. Hay que hacer énfasis que la secretina es la más abundante de todas ellas. El objetivo funcional de los factores intestinales que van a inhibir la secreción gástrica va a consistir en retrasar el paso del quimo del intestino, mientras el intestino delgado permanezca lleno o se encuentre hiperactivo. De hecho, el reflejo inhibidor gástrico, sumado a la adición de las hormonas inhibidoras, suelen reducir la motilidad gástrica al mismo tiempo que la secreción. Vamos a pasar a hablar de la secreción gástrica durante el periodo interdigestivo. ¿Y por qué es importante esto? Hay que recordar y mencionar que la actividad gástrica digestiva durante el periodo interdigestivo es escasa o nula, de tan solo unos mililitros de secreción. Ahora, esta pequeña secreción va a estar dada por células que no son oxínticas, es decir, no va a haber presencia de ácido clorhídrico en ella. Durante algunos estímulos emocionales fuertes puede existir una secreción gástrica interdigestiva mayor, que puede ser de mayor de 50 mililitros. Pero la característica de esta secreción gástrica interdigestiva, lamentablemente, es que es sumamente ácida. Es decir, es muy, muy, muy fuerte. Esta secreción gástrica interdigestiva ácida desafortunadamente puede ser factor etiológico para una úlcera péptica. Ahora vamos a pasar a hablar de la secreción pancreática. Pues vamos a hablar primero de anatomía. ¿Qué es el páncreas? El páncreas está situado en el estómago y va a estar paralelo a él. Va a ser una glándula compuesta de gran tamaño, cuya estructura interna se parece a la de las glándulas salivales. Los acinos pancreáticos van a secretar enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas, pancreáticas obviamente, tanto los conductos pequeños como los de mayor tamaño van a liberar cantidades de bicarbonato sódico. Ahora, el producto combinado de estas enzimas digestivas pancreáticas junto con el bicarbonato sódico van a fluir por el gran conducto pancreático que se va a unir al colédoco antes de desembocar en el duodeno por la papila de Vater, que va a estar rodeada, por supuesto, por el esfínter de Opus. La secreción de jugo pancreático va a aumentar como respuesta a la presencia de quimos en las porciones altas del intestino delgado, mientras que sus características dependen hasta cierto punto de los alimentos que se integran en el quimo. Ahora, hay que mencionar algo importante. El páncreas, además de esto, también secreta insulina. La diferencia es que esta insulina no va a ser secretada
hacia el intestino delgado, sino va a ser secretada hacia la sangre. Esta insulina se secreta en los islotes de Langerhans, que están dispuestos como forma de isla, como su nombre lo dice, en el páncreas. Ahora vamos a pasar a hablar de las enzimas pancreáticas. El páncreas tiene la capacidad y la característica de que tiene enzimas que van a metabolizar tanto las proteínas como los carbohidratos y las grasas. Ahora, ¿qué enzimas van a digerir a las proteínas? Tenemos 3 enzimas. La más importante es la primera, que es la tripsina. La segunda es la quimotripsina. Y la tercera es la carboxipeptidasa. Ahora, solo tenemos una enzima para los carbohidratos, la cual es la amilasa pancreática. La amilasa pancreática va a ser la protagonista en la degradación de carbohidratos hacia sustancias mucho menos complejas. Recordemos que un carbohidrato es una sustancia sumamente compleja, al igual que la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, que son las de las proteínas que se encargan de degradar las proteínas. En este caso lo hace la amilasa pancreática, pero con los carbohidratos. Ahora, ¿quién se encarga de las grasas? De las grasas se encarga la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Esas son las encargadas de degradar las grasas hacia ácidos grasos, que son sustancias mucho menos complejas, y así se puedan absorber. Vamos a hablar de la síntesis de enzimas proteolíticas y por qué es importante que estén inhibidas dentro del páncreas. Ahora, los precursores de las enzimas proteolíticas que mencionamos antes son el quimotripsinógeno, la procarboxipeptidasa y el tripsinógeno. Ahora, tanto el quimotripsinógeno como la procarboxipeptidasa no se van a activar hasta que estén en la luz intestinal, mientras que el tripsinógeno se va a activar mediante una enzima denominada enterosinasa, pero también puede existir una autocatálisis con la tripsina previamente existente. Ahora, ¿por qué es importante que exista un inhibidor de la tripsina? La tripsina también va a inhibir tanto al quimotripsinógeno como la procarboxipeptidasa. Pero si estas enzimas se activan antes de salir del páncreas, lo que van a hacer es que digieran al propio páncreas, que se lo coman. Y pues no queremos eso, sería sumamente dañino. Y es ahí donde funciona el inhibidor de la tripsina. El inhibidor de la tripsina lo que hace, como su nombre lo dice, es inhibirla hasta que llegue a la luz intestinal. ¿Por qué es importante también esto? Durante una lesión de páncreas fuerte, puede existir o puede suceder lo fatal, lo que no queremos, que es que el propio páncreas empiece a digerirse y por ende se termine en una pancreatitis aguda, que si bien no es mortal, puede terminar en una lesión de páncreas muy severo, que pues eso sí puede ser mortal. Vamos a terminar hablando de la secreción de iones bicarbonato. Y pues vamos a hablar de cómo es que funciona, cómo es que esto sucede. Aunque las enzimas del jugo pancreático se secretan en su totalidad en los ácidos de las glándulas pancreáticas, hay otros 2 componentes muy importantes del jugo pancreático, que son el bicarbonato y el agua, los cuales son secretados principalmente por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los ácidos. Ahora, cuando el páncreas recibe un estímulo de que necesita secretar una cantidad más abundante, más coposa de bicarbonato, porque ya sea el ácido gástrico viene muy fuerte, esto es lo que va a empezar a secretar esta cantidad de bicarbonato. Ahora el jugo pancreático va a recibir una alcálisis muy fuerte que le va a ayudar a neutralizar este ácido clorhídrico
que pues es química básica, ¿no? Todas esas sustancias que son muy ácidas, para poder neutralizarlas necesitamos de una base o de una sustancia alcalina. En este caso el bicarbonato es idóneo para ello. Ahora vamos a hablar de cómo funciona esta secreción del bicarbonato. Y vamos a recordar a una queridísima enzima que se llama anhidrasa carbónica, que lo que va a hacer es que primero va a entrar el anhídrido carbónico, pues el dióxido de carbono, junto con el agua, y mediante la acción de esta enzima se van a convertir en ácido carbónico. Ahora, una vez que se escinde este ácido carbónico, se va a separar en dos iones, en un ion bicarbonato y en un ion hidrógeno. ¿Qué pasa con el ion bicarbonato? Pues bien, el ion bicarbonato se va a intercambiar junto con los iones cloro para poder salir hacia la luz intestinal. Ahora, los iones cloro van a ser reciclados posteriormente, pero también puede entrar bicarbonato mediante un cotransporte de sodio. Ahora, ¿qué sucede con el ion sobrante, el ion hidrógeno? El ion hidrógeno va a ser intercambiado por iones sodio para que pueda salir hacia el exterior. El movimiento de los iones sodio y bicarbonato desde la luz va a crear un gradiente de presión osmótica, lo que se va a traducir en el paso de agua mediante ósmosis hacia el conducto pancreático, hasta que se va a formar una solución de bicarbonato casi completamente isosmótica. Pues bien, esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Mi nombre es César López Pacheco y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hola chicos, mi nombre es Melida Bernal y les voy a hablar acerca de la regulación de la secreción pancreática. Vamos a tener tres principales estímulos básicos para la secreción pancreática. ¿Cuáles van a ser estos estímulos? Va a ser la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. Tres hormonas principales para la secreción pancreática. La acetilcolina va a ser liberada por las terminaciones parasimpáticas vagales y otros nervios colinérgicos, mientras que la colecistocinina va a ser secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones de nuestro yeyuno, y la secretina será secretada por la mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan alimentos extremadamente ácidos. La acetilcolina y la colecistocinina van a estimular las células acinares pancreáticas, mientras que la secretina va a secretar grandes cantidades de bicarbonato en cuanto los medios ácidos lleguen. Igualmente vamos a tener tres fases de la secreción pancreática, que son cefálica, gástrica e intestinal. Empecemos con la cefálica. La cefálica, como su nombre lo dice, es de origen encefálico. Va a venir por la vista, el olor, el gusto, va a ser cuando se nos hace agua la boca. Estimularán la liberación de acetilcolina en las terminaciones vagales parasimpáticas. Es la secreción de enzimas hacia los ácidos pancreáticos y van a aportar 20% de la secreción total de enzimas pancreáticas después de la comida. En la fase gástrica va a haber una estimulación nerviosa pancreática continua. En esta fase se van a añadir de 5 a 10% de las enzimas pancreáticas. De ahí tenemos la fase intestinal. Después de que el quimo penetre en el intestino delgado, la secreción pancreática se volverá copiosa en respuesta a la secretina. Ahora hablemos un poco acerca de la secretina. La secretina es un polipéptido. Estimula la secreción de iones bicarbonato para neutralizar la acidez estomacal. Se encuentra en las células S de la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno,
en la forma inactiva. Su forma inactiva va a ser la prosecretina. El quimoácido penetrará en el duodeno, lo que provocará la liberación de la mucosa duodenal y la activación de secretina. Aquí es cuando prosecretina va a pasar a ser secretina, es decir, la secretina en forma activa. Va a estimular al páncreas para secretar una gran cantidad de iones bicarbonato, aproximadamente 145 miliequivalentes por litro. Y va a bajar la concentración de iones cloruro. Hablemos ahora acerca de la colecistocinina, representada como CCK. Contribuye al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas. Va a estar generado por las células I en la porción proximal del yeyuno. La liberación de colecistocinina dependerá de proteasas y peptosas y de ácidos grasos de cadenas largas, por ejemplo, los triglicéridos en el quimo del estómago. Pasará a la sangre y al páncreas y provocará la liberación de enzimas digestivas pancreáticas por las células acinares. Constituyen aproximadamente del 70 al 80% de la secreción total de enzimas pancreáticas después de una comida. Producirá la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Bueno, hablemos acerca de las diferencias entre secretina y colecistocinina. La secretina va a liberar bicarbonato sódico en respuesta al ácido en el yeyuno. La secreción pancreática diaria total va a ser de 1 litro diariamente. Vamos a tener el efecto doble en respuesta al jabón, es decir, una grasa. Esto va a ser un efecto especial de la colecistocinina. Los jabones normalmente destruyen la grasa. Por ejemplo, en un experimento de ADN, cuando quieres separar el ADN, utilizamos jabón para que se pueda separar. Entonces algo similar pasa en esta parte, pero en vez de separar el ADN van a separar las grasas. Habrá una intensa secreción de enzimas digestivas estimuladas por la CCK en presencia de peptonas a nivel duodenal. Dijimos de peptonas y proteasas. Ahora, para tener bien en claro las diferencias entre colecistocinina y secretina. La secretina va a liberar bicarbonato ante medios ácidos y la colecistocinina va a liberar la mayor cantidad de enzimas pancreáticas digestivas. Secreción de bilis por el hígado. La secreción de bilis va a ser aproximadamente de 600 a 1000 mililitros por día. La bilis va a tener 2 funciones: digestión y absorción de grasas, o es decir, emulsificación de grasas, y va a ser el medio para la excreción de varios productos de desecho, como es la bilirrubina, que la bilirrubina, como sabemos, es la excreción de la hemoglobina, los productos de desecho de la hemoglobina. Los ácidos biliares van a tener 2 funciones básicas. Van a emulsificar las grandes partículas de grasa, van a favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Anatomía fisiológica de la secreción biliar. El hígado secreta la bilis en 2 fases. La primera a partir de los hepatocitos, que es la fase inicial o la porción inicial para la mayor cantidad de ácidos biliares, colesterol, y va a pasar a los canalículos biliares. La fase 2, la bilis fluye por los canalículos hacia los tabiques interlobuliares y van a desembocar en conductos biliares terminales. Estos a su vez se van a unir con el conducto colédoco y los conductos hepáticos. Las células epiteliales que van a revestir los conductillos y conductos van a ser la segunda porción de secreción de iones sodio y bicarbonato.
entendiendo que nuestra primera porción va a ser en los hepatocitos y la segunda serán las células epiteliales que van a cubrir, a revestir, mejor dicho, los conductillos y conductos. Acá tenemos un recuadro explicando la composición de la bilis. Bilis hepática, vamos a tener dos tipos de bilis, la hepática y la vesicular. En la hepática vamos a tener 97.5 gramos por decilitro, mientras que en la vesicular va a ser de 92 gramos por decilitro. Aquí cabe recalcar que la bilis va a emulsificar la mayor cantidad de grasas, ahora sí que va a ser directamente proporcional a la cantidad de grasas que nosotros comamos. Si nosotros comemos alimentos extremadamente grasos, pues entonces la bilis va a estar mucho más tiempo tratando de emulsificar o de disolver esas grasas. Retomando el tema, en sales biliares vamos a tener en bilis hepática 1.1 gramo por decilitro y en la vesicular 6 gramos por decilitro. Bilirrubina, que es el producto de desecho de la hemoglobina, vamos a tener de 0.04 gramo por decilitro y en la vesicular vamos a tener de 0.3. Y así va a ir la tabla. Incluimos los más importantes, que son agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina, sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato. El bicarbonato en la bilis hepática va a ser de 28 miliequivalentes por litro y en la vesicular de 10 miliequivalentes por litro. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias. Espero que les haya gustado el video y por favor denle like y compartan y suscríbanse. Hasta luego. Mi nombre es Ana Laura Juárez Solís, del equipo 6. Voy a concluir con los últimos temas del capítulo 65, que se denominó Funciones secretoras del tubo digestivo. Comenzaré a abordar desde las funciones de las sales biliares en la digestión y absorción de las grasas. Vamos a tener que las células hepáticas van a sintetizar 6 gramos de sales biliares por día debido al precursor que va a ser el colesterol. Aquí se va a dar un tipo ciclo en donde el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico van a unirse en mayor parte con la glicina y en menor parte con la taurina. Una vez que se unen, van a dar el ácido biliar glucón y táurico conjugado. De ahí va a haber unos efectos de las sales biliares en el tubo digestivo, que van a ser dos. La primera va a ser que va a tener una función detergente de las sales biliares, ya que estas van a tener ácidos detergentes para las partículas de grasa que vamos a ingerir en los alimentos. Y también va a ayudar a la absorción de los ácidos grasos, de los monoglicéridos, del colesterol y de otras sustancias. La circulación enterohepática de las sales biliares. El 94% de las sales biliares se va a reabsorber a la sangre desde el intestino delgado y se van a dar aproximadamente en 6 pasos, o yo lo hice en 6 pasos. Primero va a haber una difusión por mucosa de las primeras porciones del intestino. Después se va a dar un transporte activo en mucosa del hilo intestinal. Después esto va a penetrar la sangre portal para pasar al hígado por los hepatocitos. De ahí pasa por los sinusoides venosos para excretarse en la bilis. Aproximadamente las sales biliares van a retornar 17 veces en aproximadamente 2.5 gramos. Y aquí hay la secretina, que es muy importante porque va a aumentar la secreción biliar, o incluso hasta el doble. Y va a aumentarla por horas después de cada comida.
la secreción hepática de colesterol y formación de los cálculos biliares. Las sales biliares se van a formar en los hepatocitos a partir del colesterol plasmático. El colesterol, como va a ser casi insoluble al agua, se va a unir con las lectinas. Entonces van a formar micelas. Estas micelas, cuando la bilis se concentra en la vesícula biliar, las sales biliares y la lectina se van a concentrar a la par del colesterol para que tengan un mantenimiento de la solución. Y aquí van a darse la formación de los cálculos, que va a ser como que una situación anómala de esta secreción. Y van a ser depósitos endurecidos de colesterol en la vesícula biliar. Y sus causas de los cálculos biliares van a ser la absorción excesiva del agua de la bilis, la absorción excesiva de los ácidos biliares en la bilis, el demasiado colesterol en la bilis y también una inflamación del epitelio. La secreción del intestino delgado. Aquí va a darse un proceso que va a ser la secreción de moco por las glándulas de Brunner en el duodeno. Estas glándulas van a estar localizadas entre el píloro gástrico y la ampolla de Vater. Aproximadamente entonces va a ser en el duodeno. Su función de estas va a ser proteger la pared duodenal frente a digestión, porque los jugos gástricos pueden ser muy ácidos. Entonces van a secretar muco alcalino en respuesta de que haya estímulos táctiles o irritables sobre la mucosa duodenal. También a que haya un estímulo oral o a que haya hormonas gastrointestinales como lo son la secretina. La secreción de los jugos digestivos por las criptas del Lieberkühn. Estas van a estar localizadas entre las vellosidades intestinales y van a estar compuestas por dos tipos de células. Las células caliciformes, que se van a encargar de secretar moco, que este moco va a lubricar y va a proteger la superficie intestinal, y los enterocitos, que a nivel de las criptas van a secretar agua y electrolitos, y a nivel de las vellosidades van a reabsorber agua y electrolitos. Aquí va a haber unas enzimas digestivas que se van a secretar en el intestino delgado, que van a ser la peptidasa, la sacarosa, la maltosa, la isomaltosa, la lactosa y la lipasa intestinal. La secreción de moco en el intestino grueso. Esta se va a dar por tres tipos de células. Una va a ser por las criptas del Lieberkühn, que van a ser iguales que las del intestino delgado, solo que aquí van a carecer de vellosidades. Vamos a tener las células epiteliales, que estas van a secretar enzimas digestivas, y las células mucosas, que pues van a secretar moco. La función de la secreción de moco en el intestino grueso va a ser para proteger su pared frente a excoriaciones a las que se pueda exponer. Va a formar un medio adherente que una la materia fecal, va a proteger el intestino grueso de bacterias, y su alcalinidad mantiene ácidos fecales alejados de su pared.